Hola, soy el pastor Vladi. Estamos viendo el estudio de Marcos y hoy nos toca el tema El alma, parte 2. Y con la alegría de siempre, me complace tanto darles la bienvenida a este segundo estudio de la parte del alma que iniciamos la semana pasada. Y vamos a ir desentramando ya lo que el concepto realmente significa en el castellano y cómo no puede haber una separación entre dos entes en el ser humano. Pero antes de entrar en materia, me gustaría mucho sugerirle que usted puede conectarse con nosotros por medio de nuestras plataformas. Dele me gusta, suscribirse y active las notificaciones para que le puedan llegar nuestros mensajes, nuestros anuncios de cuando estamos en vivo y pueda usted participar con nosotros. Estoy muy contento ya que tanto el estudio de la mañana como el estudio de la tarde son un par de fuentes que nos permiten el atender a la convocatoria, a la santidad del Señor de lo que es este día. Así que yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a empezar con una oración para que Dios nos dirija. Padre, gracias por tanto, por tu fidelidad, por tu amor, porque has provisto para que lleguemos hasta acá. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que pones en nuestro camino. Pedimos que una de ellas hoy sea el conocimiento con el estudio de tu palabra y que tú puedas inspirar lo que se está diciendo, que no traicione tu palabra, sino que al contrario se aleje de los conceptos humanos con los que muchas veces se la interpreta y podamos descubrir en ella la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar, ya que la semana pasada introdujimos un tema no fácil, un poquito difícil la enseñanza, tanto de explicar como de asimilar, y esperamos que usted haya tenido el tiempo esta semana para asimilarla. Es decir, si esta es la primera vez que usted o el primer estudio no vio el primero, yo recomiendo fuertemente que usted pueda ver el estudio de la semana pasada, el estudio número 49, el alma. Este es el seguimiento de esta parte. Y bueno, la mayoría de personas lo ven como algo separado, como un ente distinto del cuerpo, porque se ha inmiscuido mucho de la filosofía griega en cómo leemos la Biblia. La semana pasada nosotros probábamos desde la escritura, tanto desde libros como Levítico, libros que se conocen del Antiguo Testamento, como libros del Evangelio, probábamos que solamente hay dos tipos de cuerpos. Un cuerpo es sihon, o sea, corruptible, y otro cuerpo es pneumaticum, es decir, incorruptible. Es decir, no hay por demás una composición de que el hombre tenga un espíritu, un alma, que haya en el cielo un depósito de almas, como en algunos momentos se ha enseñado, ni tampoco que cuando al expirar la persona, pues su alma sea llevada al cielo. Estas son, como digo, son costumbres que se han inmiscuido en cómo leemos nosotros el Evangelio especialmente, pero que no pueden, cuando vamos a los originales bíblicos, ser probados. Y es que lo que sucede, y todavía estamos en la introducción, es que la palabra psique, la que han traducido como alma generalmente, tenía una forma de entenderse antes de Sócrates y después de Sócrates. Sócrates es el que trae la carga filosófica a esta palabra de un ser separado del cuerpo y algo como entrampado, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo humano que cuando muere es liberado. Si bien en la filosofía griega, cuando moría, pues era liberado para estar en el panteón de los dioses y para hacer muchas otras cosas más. Esta semilla se quedó plantada y, por ejemplo, en el cristianismo es irse al cielo, a pesar de escritos tan interesantes en los cuales Jesús dijo, nunca nadie ha subido al cielo. Eso está escrito en Juan capítulo 3, es palabra de Dios, pero todavía en el cristianismo se enseña muchas veces que
esta parte inmaterial se va al cielo. Y bueno, en otras religiones también se enseña que se va al paraíso y está, si se inmoló, está ahí esperando ser remunerada con 70 vírgenes. Y bueno, tantas creencias que hay, pero que no pueden asociarse a la Biblia. Y es que la palabra psique se usó como la traducción de la palabra hebrea nefesh, que si bien es cierto, también la gran mayoría de veces lo traducen como alma y por ende, como se lo traduce así, lleva la carga de un ser o de un ente, perdón, aparte del cuerpo. Sin embargo, en la Biblia, el significado bíblico, nefesh viene de garganta, al igual que psique, griego, de respirar, de respiración, y tiene que ver con la vida biológica. De hecho, es una figura literaria muy interesante que es hablar del todo por una de sus partes. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento que mi cabeza no está acá, sin embargo usted la está viendo y lo que quiero decir es que mis pensamientos están en otro lugar. Entonces es una forma de hablar. Y la Biblia usó esta palabra nefesh, que quiere decir garganta, para referirse al todo, al humano. Y cuando digo todo, pues nos referimos a la vida física. Y entonces hablábamos de eso la semana pasada, que solo hay dos tipos de vida en la Biblia. La vida física corruptible y la vida espiritual, o sea, incorruptible. Pero que esto se va a llevar a cabo únicamente cuando el Señor venga en la resurrección de los muertos. Hoy por hoy, cuando alguien fallece, sus restos son depositados en la tierra, empieza un proceso de descomposición y se dedica a esperar la resurrección. Pierde la conciencia y es como que no existiera, está depositado en la tierra donde se lo haya sepultado y está esperando la resurrección. Los que creen en Jesús, la primera resurrección para la vida eterna, mientras que los que no han creído en Jesús, la segunda resurrección, la cual será para condenación. Pero bueno, hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Yo sé que he prometido ver dos pasajes y luego volver a Marcos, pero vamos a ver un tercer pasaje rápidamente que está en Levítico 21:11. Y ahí dice, ni se acercará a ningún muerto, dice la Biblia. Ahí aparece la palabra nefesh. Si estuviéramos leyendo la Biblia, la traducción de la Septuaginta, cualquier traducción griega, ahí aparecería la palabra psige. Repito, estos dos conceptos, ya sea el griego psige o el hebreo nefesh, lo han traducido como alma, pero aquí está traduciendo a un cuerpo muerto. Está traduciendo al cadáver. Eh, y bien no sería más fácil si el traductor siempre usara la misma palabra. Esto provocaría menos problemas en lugar de él tratar de interpretar qué es lo que quiere decir, traducirlo literalmente. Y aquí, como en la mayoría de los pasajes, o en todos los pasajes veto-testamentarios, quiere decir no se acercará a ningún nefesh, a ninguna garganta muerta, ni se contaminará. Está hablando de los sacerdotes y sus inhabilitaciones por muerte. Y luego dice, ni aún por su padre o su madre se contaminará. Pero bueno, vamos a ver dos pasajes más antes de cerrar con el Evangelio de Marcos, este capítulo. Y repito, es muy importante que si usted no ha visto la primera explicación y solo está viendo esta, quizás esto les sorprenda mucho, pero yo le sugeriría empezar con la otra y luego darse una revisadita por acá. Y antes de levantar una piedra, que usted pueda comprobarlo, que usted pueda leer, que usted pueda ver la carga de las palabras, que usted pueda estudiar un poquito de lo que ocurrió en la Grecia de Sócrates, en la Grecia pre-Sócrates, y bueno, lo que después fue. No hablamos esto porque nos estamos inventando otra doctrina, sino este es el resultado de muchas y muchas horas de estudio y el deseo de volver a la raíz bíblica. Lucas 23:43 nos habla de ese momento tan interesante en donde el Redentor del mundo está clavado al madero y está teniendo una conversación con uno de los dos que clavaron con él también. Hay dos personas, recordará usted, una está maldiciendo y la otra está pidiendo perdón. Y al que está pidiendo perdón, al que está pidiendo misericordia más que perdón, el Señor le dice en Lucas
3:43, estoy leyendo la Biblia de las Américas, le dice, entonces él, refiriéndose a Jesús, le dijo, en verdad te digo, dos puntos, traduce esta versión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces pareciera como que Jesús está hablándole al criminal que está muriendo al lado de él y que por haber creído en él en ese instante, ese mismo día iba a estar en el paraíso. Sin embargo, esto hace que, y es como debemos de leer la Biblia, nos hagamos preguntas. La primera pregunta que yo le haría a ustedes, o sea que Jesús se fue al cielo ese mismo día. Eso fue lo que ocurrió y se llevó la supuesta alma de este personaje. La respuesta es un obvio no. El Señor no se fue. Su cuerpo descendió a la sepultura y no ascendió hasta en el capítulo 1 de Hechos, más o menos unos 40 días después de esto. Tampoco esto nos habla, como también se ha entendido la carta de Efesios muy mal, de que Él descendió al inframundo, a donde están todas las almas. Hecho, en Pedro también hay una escritura muy mal traducida y se me está ocurriendo ya hasta acá, que tiene que ver con Enoc, pero que no dice lo que ahí dice, sin embargo no la veremos hoy porque hasta ahora me está resaltando a la mente, entonces no la tengo ahí preparada para que podamos discutirla. Entonces la respuesta es Jesús no descendió a un supuesto inframundo donde hay espíritus o seres intangibles, alma, eternidad. De hecho, llama mucho la atención que la idea que se tiene es que el alma es eterna, ya sea porque se va a condenación o lo que sea. Y el versículo de 11 de Levíticos 21 que leíamos dice que es un nefesh sin vida, que ya está muerto, ¿verdad? Si quisiéramos traducirlo sería un alma muerta. Y bueno, esto es algo muy difícil de pensar. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que Jesús está comunicando? Él le dijo amén, que quiere decir, o lo que traducen en verdad o de cierto, te digo, en el griego aparece la palabra amén. Ahora, amén no es una palabra griega, amén es una palabra hebrea y tiene una referencia muy directa a una forma de expresarse de los maestros de Israel en el primer siglo. Amén quiere decir, está escrito. Es decir, lo que yo te voy a decir ahorita lo puedes buscar en los libros de Moisés o en los profetas o en alguno de esos libros. Y lo que Jesús está diciendo, que estaba escrito con él, que estaba escrito de él, que los que creían en él estarían en el paraíso, es decir, como una referencia a la resurrección. Él no está diciendo, en un ratito, ya cuando te mueras, si yo me muera, nos vamos a ir para el paraíso. Él está diciendo que le está dando la salvación, le está dando la bienvenida. Le dice, sí, un día estarás en el paraíso. Entonces señalamos que el griego no existen, no se manejan los dos puntos y por lo tanto la lectura debería de ser esta. Yo le invito a hacer una lectura correcta conmigo de este versículo. Dice, entonces él les dijo, o sea Jesús, él le dijo, perdón, amén te digo hoy. Dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. El traductor ha puesto los dos puntos antes del hoy, pensándonos que ese día sería una señal de cuándo estarían en el paraíso, pero Jesús le está diciendo, hoy te voy a decir esto, muérete con la certeza de que, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso, es decir, vas a resucitar, te estoy dando la salvación. Y a eso es que se refiere esta interacción que está teniendo con esta persona, para que nos lo aclaremos. Y luego vamos a ver una siguiente porción que no es muy fácil de explicar, pero que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la misma, y esta se encuentra en Lucas 16. Ahora, para hacer una lectura de Lucas 16, nosotros tenemos que regresar 2 capítulos y darnos cuenta de que el Señor ha estado desde el capítulo 14 de Lucas enseñando por medio de parábolas. El capítulo 14 le empieza a hablar de parábolas, 15 le está hablando de parábolas, y como ya lo hemos visto, recordamos que las parábolas tenían un elemento de comparación de un punto específico y que bien podían ser historias reales o no reales, pero que él quería
señalar precisamente un punto. Entonces, en el capítulo 14, 15 y 16 se dan varias parábolas, no una ni dos, sino varias parábolas. Y luego en el 16 sucede algo interesante. Se mezclan algunas respuestas de los fariseos con respecto al manejo de las finanzas. Y entonces hay mucha información que está llegando acá. Y Jesús quiere dar respuesta a la doctrina de los fariseos. Ahora bien, para nosotros entenderlo bien, entonces tenemos que ser diligentes en saber un poquito de a qué se refería. Los fariseos, en primer lugar, quiero mencionar dos aspectos de la doctrina de ellos, pero en primer lugar, ellos creían que la riqueza era señal de bendición, de que Dios estaba con ellos, de que eran amados y prosperados. Y ellos creían que la pobreza era señal de pecado. Mucho de eso todavía se cree hoy en día. Si estás rico, estás bendecido. Si no tienes dinero, eres maldito. Y bueno, se ha prestado como para muchos abusos. Y nosotros decimos que la bendición o la escasez no tiene algo que ver con estar maldito o estar bendecido. El hecho de haber recibido la redención, la vida eterna, ya es lo que a nosotros nos hace bendecidos, que viene de estar injertado, de haber sido adoptado por Dios. Y que la causa de la pobreza, por supuesto, es el pecado, pero no el pecado que hicimos ayer, sino el hecho de que somos entes y seres pecadores y nosotros necesitamos que el Señor nos redima de esta situación, pero no como se manejaba en el primer siglo y como se maneja en algunos lugares aún hoy en día. No es que es porque no das, es porque eres un tacaño, o es porque estás bajo maldición y tienes que hacer esto para salir de la maldición. No, usted necesita el poder de Dios y el perdón de Dios. Y el resto Dios le irá diciendo y seguirá proveyendo para cada una de sus necesidades. Entonces vamos a leer cómo el Señor empieza a manejar esta doctrina farisea y luego vamos a ver la otra. Lucas 16:14 dice: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Verso 15, y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Versículo 16, la ley, la Torá y los profetas se proclamaron hasta Juan. Es debatible que esa sea la correcta traducción, proclamaron, pero no veremos eso ahora. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la Torah deje de cumplirse. O sea, Jesús en ningún lugar está anulando, disminuyendo, sino está diciendo: miren, es muy difícil que la escritura, lo que está escrito de mí, deje de cumplirse. Sin embargo, lo que hay que anunciar ahora es el Evangelio. Y el Evangelio es la revelación de la ley. No pelea una cosa con la otra. Versículo 18. Seguimos leyendo. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada del marido, comete adulterio. Entonces vemos cómo este es el trasfondo de lo que el Señor quiere empezar a bregar con ellos. Y por la lectura que llevamos vemos que son dos puntos en donde los fariseos no estaban bien. No estaban bien en el tema de cómo vivían el dinero y no estaban bien en cómo ellos, la opinión que ellos tenían del matrimonio, ¿verdad? Ellos, probablemente estos eran seguidores de Hillel, que tenía una visión muy suave del divorcio, muy por cualquier cosa. Si ya no eres feliz, divórciate, más o menos era la forma de pensar de él, y por eso el Señor le está diciendo eso, ¿verdad? Y le está diciendo a ellos que no es bueno. Entonces él, la enseñanza que va a dar acá, tiene que ver con esto, pero
En medio de esto que hemos leído, el Señor le dice, la ley, la Torah, se va a cumplir. No está diciendo que ya no es vigente, está diciendo, miren, esto se va a cumplir y las buenas nuevas es que la Torah se vino a cumplir, pero se vino a cumplir en Él, en la carga que Él lleva. Entonces, respondemos que esta es la primera doctrina farisea que el Señor, con lo que va a hablar, va a corregir en las mentes de Dios, o por lo menos intentar corregirlo. La segunda creencia farisea, de la doctrina farisea, que era muy común en este entonces, y es que el legado cristiano que tenemos de ver un alma, de ver que se va para el cielo, el legado precisamente del alma viene de dos fuentes. Una, el gnosticismo de Filón de Alejandría, que fue el personaje que los primeros creyentes del siglo II, estos sí ya no judíos, empezaron a estudiar como para arribar a qué era el cristianismo. Ese es uno. Y la otra fuente, pues sí, son los fariseos que habían desarrollado una teología copiada del mundo griego en cuanto a los campos delicios, al Hades o al Tártaros. Ahora, ¿cómo lo hicieron los fariseos? Los fariseos vinieron y dijeron, bueno, este mito de la caverna nos gusta mucho, solo que nosotros lo vamos a adaptar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerlo así. Hay tres lugares, como lo sabía en la filosofía griega. En primer lugar, al primero le vamos a llamar el seno de Abraham, que era el lugar en donde los judíos que habían cumplido, y esto era solo eran judíos practicantes, que habían cumplido todas las exigencias de la ley oral. Ojo, la ley oral, las costumbres de los ancianos. Por supuesto que estas estaban basadas en la ley de Moisés, en la Torá del Señor, pero hay que hacer esa salvedad. Entonces ellos pensaban que la gente que tenía mucho apego a la ley oral, ellos se iban de una vez al seno de Abraham. En el segundo lugar había una especie de espacio, se le llamó Sheol, que era como un purgatorio en donde también solo los judíos y aquí ya podían ir prosélitos judíos, es decir, gentiles de otras naciones que han renunciado y se han vuelto a la fe de Israel y que se han circuncidado. Esta gente pasa un tiempo aquí sufriendo y eventualmente por sus méritos o porque sus familiares hacen en vida suficientes méritos, ellos ya pueden acceder al seno de Abraham. Y para el fariseísmo también había un tercer lugar que se llamaba Gehenna. Este es un nombre arameo, pero es el concepto de Tártaros, es la misma cosa. Y la Gehenna era el lugar, y repito porque la palabra Gehenna sí sale en la Biblia, es el valle de Hinnom, es un lugar que se dedicó al desperdicio, es un lugar que se desecró, pero en la jerga religiosa, en el metalenguaje del segundo templo, la Gehenna se convirtió como en ese lugar espiritual a donde iban solo las supuestas almas de los no judíos. Este lugar sí era exclusivo para ellos. Un judío jamás hubiera ido acá, sino que un judío piadoso, sobre todo, hubiera ido de una vez al seno de Abraham, mientras que este lugar estaba reservado exclusivamente para judíos. Y son ambas cosas las que el Señor ahora va a enseñar desde la parábola que vamos a leer a continuación. Ahora, tenemos que entender que Jesús estaba enseñando lo que luego va a decir a partir del versículo 19, es una parábola y no una historia real. Esto no es algo que ocurrió como se lo piensa, sino que el Señor está poniendo un ejemplo. Y este es el verdadero contexto. No podemos pensar que esta historia realmente ocurrió, sino que el Señor está haciendo uso de una parábola para enseñar en contra de las teologías
fariseas que he mencionado. Vamos con esta mentalidad al versículo 19 de Lucas 16. Dice así: había cierto hombre rico. Si era rico, era bendecido, era alguien que daba en las sinagogas. Dice que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Estas fiestas puede hacer una alusión a que en Shavuot o en cualquiera de las citas del Señor o Shabbat o lo que fuera, el hombre era magnánimo, espléndido e invitaba a otras personas, algo que en la cultura farisea, por supuesto, basado en la enseñanza de hospedar de la Biblia, era muy bien visto. Versículo 20. Dice, había un pobre llamado Lázaro, Eleazar es su nombre original, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, es decir, a la puerta de este hombre rico que no se le da nombre. Curiosamente está en la puerta porque es el nombre para un pobre. El nombre para pobre en hebreo viene de la persona que está en la puerta diciendo estoy pidiendo. Versículo 21 dice, estaba cubierto de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Lo que yo quiero que recuerde es que esta es una parábola porque tenemos a un bendecido que hace fiestas muy seguido. O sea, esto no es algo real. Y tenemos a un muy pobre, a un maldecido que está y que hasta los perros vienen y le lamían las llagas, ¿verdad? Es una parábola diseñada para enfrentar la teología farisea. Versículo 22 dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ahora yo quiero que usted note esto, que el Señor toma los elementos de las creencias de ellos y está haciendo una parábola. Él no está enseñando que aquí hay un seno de Abraham, ni tampoco que hay, lo que vamos a ver, pero me llama mucho la atención que el pobre fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico solo fue sepultado. Y aquí ya puede ver usted cómo el Señor está jugando, por llamarlo de alguna manera, con los elementos de la teología farisea. Y luego dice, en el Hades, aquí le llama Hades, al Tártaros, el rico, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno, es decir, en donde él habitaba. Y esto ya tendría que empezar a hacer cortocircuito en la mentalidad de un fariseo, y esa es la razón por la que el Señor lo está diciendo. ¿Cómo puede un rico estar en el Hades? ¿Qué es eso? Eso no es lo que creemos. Nosotros no pensamos, no hemos oído eso de nuestros maestros. Y por si fuera poco, el versículo 24 agrega, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y es curioso que sea Abraham el protagonista de acá, y esto es porque en el fariseísmo se creía que él era el que se había ganado el cielo o el paraíso para los judíos, para los descendientes de los judíos, cuando la Biblia claramente enseña que Abraham es el modelo de salvación que Dios va a utilizar. Y es que a sus descendientes, pero eso sí, los descendientes a su semilla, no los descendientes físicos exclusivamente, sino la descendencia por semilla. Esta puede ser física o puede ser espiritual, es decir, puede ser por idea de Dios. A ellos se les iba a dar la salvación, y como la salvación se le fue a Abraham, entonces por eso Abraham es el padre de su seno. Él fue el primer salvo, por lo tanto él es el que está ahí de primero esperando a todos. Jesús, repito, está jugando con todos estos elementos de la teología. Y ya en el fariseísmo, se lo tenía Abraham, que podía hacer cualquier cosa. Y por eso el Señor pone a Abraham, ya va a ver usted cómo lo pone, un tanto incapacitado para hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, importante señalar que jamás un fariseo hubiera podido tolerar, no lo toleró, que un rico, un bendecido, alguien que se evidenciaba por sus ofrendas que daba, por lo que hacía,
es imposible que parara en el Hades, y eso es lo que estamos viendo acá, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado acá y tú estás en agonía. Y aquí el Señor empieza a darle un jaque mate a esa doctrina, porque se creía que si usted había recibido solo bienes acá era porque no era pecador, y por lo tanto en el inframundo usted iba a estar muchísimo mejor. Y el Señor está diciéndolo con esta parábola. Repito, no puedo hacer el énfasis de que es parábola, suficiente énfasis de que es parábola. Él está diciendo: así no funciona. Versículo 26. Además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco pueden cruzar de allá a nosotros. Y esto llama muchísimo la atención, porque como mencioné, en la teología farisaica, eh, Abraham era casi alguien que tenía acceso a cualquier cosa, como un semidios. Entonces, él hubiera podido, desde la perspectiva de los fariseos, hacer lo que él estaba pidiendo. Y Jesús dice: Abraham no pudo. Entonces, les está pegando. Para nosotros que vivimos en el siglo XXII y que desconocemos cómo se manejaban los fariseos, esto casi no pega. Pero las personas que recibieron esta enseñanza seguramente estaban muy, muy molestas. Entonces, el versículo 27 sigue diciendo: Él les dijo: te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y aquí lo que el hombre rico está haciendo es decir, una idea de evangelismo, ¿verdad? Esta gente no se ha dado cuenta, dice él, que si siguen mi camino de ser prosperados y bendecidos, pero no reciben la salvación, van a parar acá. Entonces leemos lo que respondió supuestamente Abraham en la historia de Abraham, versículo 29. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés, es decir, la Torah, y a los profetas, que los oigan a ellos. Es decir, la salvación, cómo acceder a la salvación, está en Moisés y en los profetas. La salvación, cómo llegar a la salvación, como Dios se la reveló a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en el 17, cuando le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Cuando le dijo: a tu simiente, yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. De eso está hablando. Eso está escrito en Moisés y explicado en los profetas en todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento. El versículo 30 dice: el rico contestó: no, padre Abraham. Me llama la atención que le llame padre Abraham, porque así le llamaban ellos. Sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pareciera ser una cuestión muy genuina, pero Jesús les está dando en donde les va a doler, y por eso el versículo 31 agrega: pero Abraham le contestó: si no escuchan la Biblia, es decir, Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y esa no es otra cosa más que la naturaleza humana. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que doblar el corazón para escuchar a Moisés y a los profetas, porque ahí está la salvación. Si no lo hacemos, ni aunque haya milagros, ni aunque hayan transformaciones, nuestro corazón seguirá endurecido. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede hacer el milagro ese de cambiar el corazón. Eso sería un primer punto. Y el otro punto es que, como el Señor ya ha mencionado, que su Torah debe de cumplirse, la gente debiera de volverse a la escritura del Señor y no a los conceptos orales exclusivamente a los cuales ellos están creyendo, y que ha hablado de una creencia en un inframundo, cosas que no se pueden respaldar bíblicamente. El inframundo, eso no se puede respaldar bíblicamente. Sí hay
como el Señor lo enseñará después, la perdición, la ajena, el lago de fuego, pero son elementos que surgirán después de la segunda venida y que tendrán que ver con el juicio juicio final que Dios hará. Entonces, hemos de aprender a poner el oído en lo que le está diciendo, en lo que está escrito en Moisés, y no en las historias o fábulas o incluso creencias o doctrinas, aunque sea de gente que bien intencionada no ha leído bien a Moisés, no ha leído bien a los profetas y está enseñando cosas que no se pueden comprobar en la Biblia sin haber realmente profundizado en qué significan estas en los idiomas originales. Y por eso nosotros nos hemos tomado o nos hemos dado a la tarea de poder interpretar estas palabras para que podamos crecer en ello. Yo le invito a usted a abrir un diálogo, porque sé que esto no es fácil de asimilar, pero es lo que está escrito. Sin embargo, no es la tradición que traemos. La tradición que traemos es que cuando alguien fallece, se murió en Cristo, se fue al cielo y está esperando y está viéndonos y está gozándose. Esa es la tradición que traemos. ¿Qué dice la Biblia? La persona descansa, cierra sus ojos, pierde conciencia y se queda allí a esperar la resurrección hasta que el Mesías venga. Jesús fue muy enfático en Juan capítulo 3 en decir, nunca antes, nunca nadie ha subido al cielo. Y en Éxodo 32 también dice, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Es fulminado. Y bueno, hay muchos versículos que hablan de esto y no hay un versículo que literalmente hable de lo que tradicionalmente se cree por la asignación filosófica que se le dio al concepto de alma y al concepto de espíritu, algo que también quiero colocar acá. Al espíritu se le ve como algo intangible y la Biblia habla de espíritu como el poder de Dios. Cuando un humano muere, el poder que le daba vida, que fue Dios que lo dio, regresa a Dios, pero no es conciencia eso, no es una conciencia, es que nosotros estamos vivos por el poder de Dios y el día que moramos, ese poder regresa a Dios que lo dio. Y así hay una explicación para tantas otras cosas que pudiéramos pasar mucho más tiempo acá, pero mi intención es cerrar el capítulo 8 de Marcos y allá me vuelvo para empezar la lectura donde empezábamos la semana pasada. Entonces, con esta interpretación, con este contexto, leemos y corrijamos. Dice ahí, y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo, miren lo que le está diciendo, vamos a ver de qué está hablando. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Esto, mis queridos hermanos, no es poesía, no es algo romántico, esto es literal. El que quiere venir detrás de Jesús, por eso es que no muchos quieren venir. Muchos quieren que los bendiga, que los sane, que los haga champion, que los haga lo mejor. Pero lo que él dijo es, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a negarse a sí mismo. Esto es un requisito para el creyente en Mesías. ¿Para qué? Para que Él viva en nosotros. Tome su madero. Eso quiere decir que esté dispuesto a morir. Y la última cosa que dice es, sígame, sígame. Seguir a Jesús no es una actividad pasiva, es algo que hacemos todos los días cuando vamos a su palabra de Génesis a Apocalipsis y vivimos como Él ha dicho que vivamos. Versículo 35 de Marcos. Porque el que quiera salvar su vida, nos han traducido, esa es la palabra hebrea nefesh, la palabra griega psige, y se refiere, como hemos mencionado, a la vida biológica corruptible, al cuerpo, a la garganta, a la persona, al ser, a lo que se puede tocar, la perderá. Y el que perdiere su vida, su nefesh, su psige, su vida biológica corruptible, por causa de mí, el que esté dispuesto a dar su vida por causa de mí, o sea, de Jesús y del Evangelio, la salvará. ¿Qué cosa salvará? Salvará su vida, su nefesh, su psige, su vida biológica. Y la pregunta es, ¿cuándo la salvará? Porque si la perdió es porque murió por causa del Evangelio. ¿Cuándo la salvará? Pues cuando el Señor regrese. Jesús está hablando de la resurrección. Ese es el tema de Marcos capítulo 8.
36 en este momento es que hay una vida física y hay una vida espiritual. La vida física es todo lo que vemos y la vida espiritual iniciará cuando Él regrese. Y salvar la vida no es como si hacemos la lectura de salvar el alma, no tiene mucho sentido. Pero si nosotros damos la vida, ahora esta, la vida corruptible, cuando Él regrese vamos a recibir la vida incorruptible. De eso se trata. Versículo 36 lo aclara muchísimo más y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su vida? Han traducido, ahí está traducido alma, pero ahí es vida, es la misma palabra, es nefesh, psige, la vida corruptible. Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su vida? Psige, nefesh, vida biológica. No es un ente separado del cuerpo, es el ser integral, la integralidad del ser. Y ahora cerramos esta porción con el versículo 38 de Marcos. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, es decir, incluso sirve para hoy, incluso es para cualquier humano, en esta generación adulterina y pecadora, aquí compara la vida biológica a lo pecador, al adulterio, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, dice, cuando venga en la gloria de su Padre, es decir, de lo que la Escritura prometió, con sus santos ángeles, en el mundo incorruptible, en el mundo espiritual. Está muy, pero muy claro. Jesús está diciendo que aunque nos cueste la vida, aunque perdamos esta vida biológica, no tengamos temor de darla. Por Él y por supuesto por el Evangelio. Porque en la resurrección todo quedará en orden. Y esto fue lo que motivó a estos hombres, a estos Pedros, Pablos, Santiago, Jacobo, Tomás y los primeros creyentes. Y a lo largo de la historia, y todavía vemos héroes en el medio que están dispuestos a morir por Jesús. Pero esto fue lo que los motivó. Esta fue la cosmovisión desde la cual ellos ofrecieron su vida por causa del Mesías y de la predicación del Mesías, es decir, del Evangelio, por causa de la Torá del Señor. Pablo nos cierra este enfoque y ahí quiero aterrizar en primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Se siembra la vida biológica, corruptible, la nefesh, la psique, no el alma, sino lo que usted ve, lo físico. Y luego dice, se levantará en incorrupción. Y lo que dice ahí es cuerpo espiritual. Que lo tenga claro, que Pablo ni Jesús nunca hablaron de un alma inmaterial que estaba con Dios, que iba a estar con Dios o que iba a rezar a Dios, sino que hablaron de dos tipos de cuerpo. Un cuerpo biológico, humano, afectado por el pecado desde Adán en adelante, y luego un cuerpo espiritual que Él iba a dar en la segunda resurrección. Versículo 43. Lo afirmamos. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Versículo 44, y es clave que lo veamos. Se siembra cuerpo animal. ¿Qué? Cuerpo psíquico, cuerpo nefesh. No es un cuerpo, no es otra cosa que el ser entero, lo que usted ve, lo que usted es. Y luego dice, se siembra cuerpo animal, y luego dice, se levantará, ¿qué cosa? Otro cuerpo. No se levantará un alma, no es que se preservará un alma, no, se levantará otro cuerpo. Dios va a hacer un milagro con los cuerpos. ¿Y qué tipo de cuerpo será? Será un cuerpo espiritual, dice el versículo, es decir, un cuerpo incorruptible. Y la última oración de este versículo es categórica, es contundente y dice, hay dos tipos de cuerpos. Hay cuerpo animal, nefesh, lo que han llamado alma, lo corruptible, lo pecaminoso, lo que heredamos, ese esperma que fecunda el óvulo, ese es el nefesh, ese es el psique, no hay un alma aparte de eso, es una unidad.
Eso es lo que se va a hacer, eso es lo que hay, es una opción. Y la otra opción, hay cuerpo espiritual, un cuerpo neumático. ¿Qué quiere decir eso? Incorruptible, el que Dios nos va a dar cuando Él regrese. Cuando regrese con sus santos ángeles para esa cosecha final. Cerramos diciendo, con respecto del alma, es que el hombre es una unidad corruptible, por supuesto. No hay un ente aparte de este cuerpo que usted ve, no hay una conciencia distinta, no hay un fantasma, un espíritu que se sale y se va a ningún otro lugar, sino que cuando alguien muere, cierra sus ojos, pierde su conciencia y le queda esperar una de las dos resurrecciones. La resurrección, la primera resurrección, que es la de 1 Corintios 15, o la segunda resurrección, que es la de Apocalipsis. Esa será para condenación. Los que han sido salvos y llamados por Jesús serán resucitados en la primera. Yo sé que esto no es fácil de asimilar, sé que esto lleva un tiempo. Yo le invito a leerlo, yo le invito a buscarlo y por supuesto, si usted está en Guatemala y quiere ahondar sobre estos conceptos, o incluso si usted está en cualquier otro país del mundo y quiere hacerlo de forma virtual, estamos dispuestos a explicar más allá de lo que un estudio de 45 minutos puede lograr. Yo espero que Dios use estas palabras, por lo menos para cuestionar los paradigmas que usted tiene, porque yo los he tenido y sé con toda certeza que vienen de la filosofía y nuestro deseo es volvernos a las raíces bíblicas. Que Dios lo bendiga, estamos para servirles, lo amamos y que Dios lo bendiga. Amén.